Jóvenes, señoritas, muy buenas tardes. Espero que estén bien y se estén cuidando. La finalidad de estas diapositivas es darles un resumen de la unidad o del tema de metabolismo celular. Antes de entrar a los componentes del metabolismo celular, nosotros tenemos que entender los siguientes conceptos. ¿Ya? Primero, ¿qué es el metabolismo celular? Entendiéndose como el conjunto de reacciones bioquímicas que se producen en el interior de la célula con la finalidad de obtener nutrientes y energía. Tenemos la glucólisis, el ciclo de Krebs. Vamos a ver lo que es la degradación de lípidos y proteínas, la síntesis de proteínas por medio de la transcripción y traducción, las bases moleculares de la mutación de los seres vivos. El metabolismo. Antes de pasar, tenemos que entender qué son las enzimas, qué son las coenzimas y las fases del metabolismo, como el catabolismo y el anabolismo. Bien, las enzimas son proteínas catalizadoras que actúan como sustancias aceleradoras de una reacción química. ¿Ya? Quiere decir que son como lo que enciende ya a la célula para que realice una reacción. Ustedes pueden ver en el gráfico la enzima de color plomo y el sustrato o elemento químico de color verde. Al unirse con la enzima, se convierte en productos diferentes y más sencillos. Ahora, las coenzimas son moléculas orgánicas no proteicas que no forman parte de la enzima y más bien son un complemento, presentado como función principal transportar grupos químicos, transportar y almacenar energía. Como pueden ver en el gráfico, la enzima celeste y el compuesto químico no pueden adherirse, por lo que no hay reacción química. Sin embargo, en el gráfico naranja o la enzima naranja más la coenzima, sí puede adherirse el compuesto y sí habrá una reacción química. Este es el modo de trabajo de la coenzima. Sirve, si no es parte de la enzima, pero sí sirve para que los compuestos químicos se añadan o se adhieran a ella para formar reacciones químicas. El metabolismo, habíamos hablando de sus fases, el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo es la degradación de sustancias complejas a sustancias simples y sencillas. Y el anabolismo es la formación de sustancias complejas a partir de sustancias simples y sencillas. Sin embargo, en el catabolismo, nosotros tenemos que entender lo siguiente, ¿ya? Que tenemos tipos de catabolismos según la aceptación de los electrones y vamos a ver lo que es, hay la respiración celular, la respiración aeróbica y la respiración anaeróbica. También lo que tenemos el catabolismo a través de la fermentación. Ahora, podemos observar en esto qué es el catabolismo. El proceso de ruptura o degradación de las moléculas grandes en otras menores y más básicas, en donde se libera energía química almacenada como ATP, adenosín trifosfato. ¿Para qué sirve el catabolismo? Para la alimentación del organismo mediante digestión y la absorción y el trabajo corporal. Ahora, el anabolismo es el proceso de creación de moléculas más grandes y químicamente más complejas a partir de moléculas menores y simples, con aporte de energía. Las reacciones anabólicas necesitan energía. ¿Para qué sirve? Para el crecimiento, para reparar y mantener tejidos, para sintetizar productos químicos dentro de las funciones humanas. Dentro de los tipos de anabolismo conocemos el anabolismo heterótrofo, ya que se realiza en organismos que no producen su propio alimento. Tenemos el anabolismo autótrofo, que se produce en organismos que producen su propio alimento. Dentro del anabolismo autótrofo tenemos la quimiosíntesis y la fotosíntesis, ¿ya? Ahora, bien, para hablar de glucólisis y ciclo de Krebs, nosotros tenemos que entender que la glucólisis es un proceso ya inicial del metabolismo celular, entendiendo la glucólisis como un conjunto de reacciones que transforman una molécula de glucosa o de azúcar en dos moléculas de piburato,
Este proceso no requiere oxígeno y se produce en el citoplasma celular con la finalidad de obtener energía mediante las siguientes fases que pueden observar en el gráfico. A través de la glucosa obtenemos el piburato. ¿Por qué es importante la obtención del piburato? Porque con el piburato se da inicio al ciclo de Krebs. ¿Qué es el ciclo de Krebs? Es una sucesión de reacciones químicas que ustedes pueden observar donde se producen dos moléculas de piburato, de las cuales cada una se transforma en acetil-CoA por medio de la enzima de piburato deshidrogenasa. Esto se produce en la matriz mitocondrial y requiere oxígeno. Este ciclo es continuación de la glucólisis y se realiza mediante 10 pasos, los que pueden observar ustedes. La finalidad del ciclo de Krebs, ¿ya? Es producir ATPs. ¿Qué son los ATPs? Adenosín trifosfato, que es la energía que necesita toda la célula para realizar sus diferentes procesos. En la glucólisis solo obtenemos 8 ATPs. Sin embargo, obtenemos el piburato que es necesario para iniciar el ciclo de Krebs. Y a través de este podemos producir al total de 38 ATPs, ¿ya? Formamos 38 moléculas de adenosín trifosfato, que es lo más importante. La degradación de lípidos. Se conoce como catabolismo, que es la transformación de moléculas grandes a moléculas pequeñas. Este proceso se conoce como lipólisis, ¿ya? Es un proceso metabólico, donde entendemos a la lipólisis como la degradación gradual de triacilgliceroles en sus componentes primarios, el glicerol y ácidos grasos. Tejidos como el hígado, el músculo esquelético, el cardíaco utilizan ácidos grasos como fuente preferencial para obtener su energía. Incluso el cerebro, en situaciones especiales como ayuno prolongado, puede utilizar estos cuerpos cetogénicos procedentes de la degradación de los ácidos grasos como fuente de energía. La lipólisis en sí es un proceso de alimentación que se realiza las células a través de la degradación de triacilgliceroles. Ahora, ¿cómo funciona el metabolismo de lípidos? Tenemos dos rutas, anabólicas y catabólicas. Las anabólicas, las más importantes porque construimos elementos, es la síntesis de ácidos grasos, la lipogénesis, que sintetizamos triacilgliceroles, la cetogénesis, que es la síntesis de cuerpos cetogénicos, y sintetizamos otros lípidos como el colesterol, el eicosanoides, el esfingolípidos. Las rutas catabólicas más importantes son la lipólisis, que es la degradación de los trigliceroles, la beta-oxidación, que es la degradación de ácidos grasos, y la cetólisis, que es la degradación de cuerpos cetogénicos. Todos estos procesos ocurren generalmente cuando el organismo realiza movimiento, como la demanda de energía, puede ser ejercicio, maratones, transportarse de un lugar a otro, donde se usan fuentes de energía como la glucosa. Síntesis de proteínas y transcripción y traducción. Se entiende como transcripción es el proceso por el cual se sintetiza una molécula de ARN mensajero. Ustedes recordarán que el ARN mensajero es la copia que sale del ADN desde el núcleo. Es por eso que este proceso ocurre en el núcleo. De las dos cadenas de ADN se forma el gen, solamente una actúa como molde. El proceso lo realizan las ARN polimerasas, una en los procariotas y ARN polimerasas 1, 2 y 3 en eucariotas. Este proceso tiene 3 etapas: iniciación, elongación y terminación. Ahora, la
Traducción. La traducción es el proceso por el cual, a partir de la información contenida en el ARN, ésta se sintetiza en una proteína. Los ribosomas, para ello, necesitan ribosomas donde se realiza la síntesis de proteína o proteica, el ARN mensajero que lleva la información para sintetizar la proteína, los aminoácidos componentes de la proteína, el ARN de transferencia que aporta los aminoácidos en el orden preciso, las enzimas y energía. La traducción consta de tres fases: iniciación, elongación y terminación. Antes de estas tres fases hay una fase previa conocida como fase de activación de aminoácidos. Bases moleculares de la mutación. Entendemos como las bases moleculares de la mutación al tratamiento o a los errores que se produzcan en los genes. Estas pueden ser en células somáticas o células germinales. Son heredables cuando afectan a células germinales. Si afectan a células somáticas, se extinguen, por lo general con el individuo, a menos que se trate de un organismo con reproducción asexual. Pueden ser naturales o inducidas. Las mismas, ejemplo, cuando una planta muta para sobrevivir a un determinado clima. Inducidas cuando se realiza un tratamiento ya sea por radiación o sustancias químicas u otros agentes para que ésta presente mejoras. Clases. Se distinguen tres tipos de mutaciones según la extensión del material genético: génicas, cromosómicas, estructurales, cromosómicas numéricas o genómicas. Hablando de los tipos de mutaciones, estas tienen ciertas características. Las cromosómicas producen cambios en la estructura de los cromosomas. Las genómicas afectan a la dotación cromosómica de un individuo, número distinto de cromosomas del que es propio de su especie. Las génicas son las verdaderas mutaciones que se producen un cambio a nivel del ADN alterando la secuencia de los nucleótidos. Ahora, las mutaciones génicas o puntuales pueden ser por sustitución, por inversión, translocación o desfasamiento. Por sustitución, cuando los nucleótidos han sido sustituidos por otros. Pueden ver en el cuadro, en el ejemplo número 1, la citosina y la adenina sustituida por la tiamina y la citosina. Inversión: mediante dos giros de 180 grados, dos segmentos de nucleótidos de hebras complementarias se invierten y se intercambian. Pueden ver ustedes en el ejemplo 2, en una cadena donde está la tiamina, la citosina y la guanina en un orden, y en la otra cadena la guanina, la citosina y la timina presentan un orden distinto. La translocación ocurre cuando el traslate de pares de nucleótidos complementarios de una zona de ADN a otra. Pueden ver en la doble cadena que en principio están al inicio estos nucleótidos y en la segunda cadena se encuentran al final. Esto se entiende como translocación. El desfasamiento al insertarse o la inserción al eliminarse o delección uno o más nucleótidos, se produce un error de lectura durante la traducción que conlleva la formación de proteínas no funcionales. Como pueden ver en el último ejemplo, la carencia total de la adenina, la guanina y la citosina en la segunda fila. En los cambios estructurales podemos observar la delección, la duplicación, la inversión y la translocación. Pueden ver en los gráficos que los nucleótidos están ordenados alfabéticamente. En la delección, la pérdida de un segmento cromosómico, como pueden observar el nucleótido D. En la duplicación, la repetición de un segmento. Ustedes pueden observar en el segmento B y C que está repetido. La inversión: se invierte un segmento o se desordena. Los nucleótidos B, C y D están desordenados en la siguiente fila. Finalmente, la translocación: se mueve un segmento desde un cromosoma a otro. Pueden observar que hay un desorden en los cromosomas o en los nucleótidos en la segunda fila. Cuando hablamos de cromosomas,
numéricos o cuando hablamos de lo que es mutaciones cromosómicas numéricas, tomamos en cuenta el número de cromosomas. Podemos observar en el primer gráfico un cariotipo normal de un individuo presentando pares cromosómicos de 2 en 2. Pueden observar en la mutación trisonómica donde uno de los pares, el par número 3, presenta 3 cromosomas. Eso se denomina trisonomía. Monosomía o monosómico es aquel cariotipo mutado que presenta un solo cromosoma. Luego tenemos la tetrasómico o es un cariotipo mutado con doble cromosoma. Ustedes pueden observar un doble grupo de cromosomas en un solo par. Con esto, jóvenes y señoritas, básicamente les estaría dando un resumen de la unidad para que puedan realizar las actividades y cualquier otra pregunta que tengan relacionada me la hacen saber al teléfono. Gracias.